Cuando Pedro Infante murió en 1957, dejó múltiples proyectos a la deriva, cuando ya tenían los guiones, las localizaciones listas para grabar sus siguientes películas. A continuación mencionaré una de las más sonadas en esa época. Primero vamos a pasar a las que tienen menor importancia, de las que se tiene muy poca información, la cual es la del curandero. Esta película aún no se llegó a grabar y tampoco se tiene mucha información de ella. La otra que se tiene registros de que se iba a grabar era Amnesia, Gimnasia y Magnesia. Justo como la anterior, no se tiene mucha información acerca, nada más se sabe que Pedro Infante la grabaría, como también la de Los de Abajo. Esta misma sucedió lo mismo con las dos anteriores, no se tiene mucha información. En siguiente lugar tenemos La risa de la ciudad. Esta película sí se llegó a grabar en los años 60 con varios actores, como por ejemplo estuvo Joaquín Cordero, pero tampoco se sabe qué tipo de papel interpretaría Pedro Infante. Ahora sí, pasamos a las que ya se tienen y a las que ya se tenían más registros y de las que ya estaban casi por filmar. Por mencionar, en primer lugar tenemos La Tijera de Oro. Esta película estaba prevista para filmarse a finales de abril de 1957. Ya estaba listo el guión, ya estaban listas las localizaciones. Sin embargo, por el deceso del actor, ya no llegó a concretarse esta película. Esta película, Pedro Infante estaría interpretando a un peluquero, oficio por el cual Pedro Infante elaboró durante algunos años, ya que en la ciudad de Infante él acostumbraba a meter a sus vecinos, amigos, para que él les pueda cortar el cabello, y en esta película iba a interpretar uno de sus oficios. Esta película al final del día la tuvo que interpretar Tintán, y esta película se quedó como una más del montón y no con la importancia si Pedro Infante lo hubiese grabado. Esta película la estrenaron en 1958. En siguiente lugar tenemos Suicídate mi amor. Suicídate mi amor iba a ser una película en la que se iba a volver a encontrar con Rosita Quintanilla, tal como lo hizo con el Mil Amores. Sin embargo, esta película ya no se pudo concretar. De nueva cuenta, Tintán lo tuvo que sustituir, y en la cuestión de la actriz la tuvo que interpretar Tere Velázquez. Esta película también fue estrenada en 1959. Luego pasamos a La Chamuscada. En esta película por primera vez iban a juntar a Pedro Infante con Lola Beltrán, pero por el deceso del actor tampoco ya no se pudo concretar la película. Esta película se estrenó en los años 60 y en esta vez Luis Aguilar fue quien interpretó a Pedro Infante, y en el papel de Lola Beltrán fue Irma Serrano. Esta película se estrenó hasta los años 60. En siguiente lugar tenemos Las Perlas de la Virgen. En esta película también existe muy poca información, sin embargo, Pedro Infante sí llegó a mencionar que iba a interpretar a esta película. Esto mismo lo dijo en su última entrevista con Armando del Moral, cuando lo entrevistó en el $1 Million, donde le preguntaron acerca de qué películas nuevas va a hacer, y él menciona que iba a ser Las Perlas de la Virgen, en donde iba a interpretar a un marinero. Luego tenemos Ando Volando Bajo. Ando Volando Bajo era una película que le caía como anillo al dedo a Pedro Infante, ya que iba a interpretar a un piloto aviador, mismo a lo que él se dedicaba. En esta película, Rogelio A. González se había dado cuenta del enorme éxito que tuvo A Toda Máquina y qué te ha dado esta mujer. Como en base a ello, inmediatamente él empezó a escribir el guión, pero en vez de motociclistas, con pilotos aviadores. En esta película se iba a volver a juntar con su amigo Luis Aguilar, pero ya esta película no pudo ver la luz, ya que por el deceso del actor ya no se concretó. Al final de cuentas, esta película se estrenó en 1959. Luis Aguilar fue el que tuvo que hacer el papel de Pedro Infante, y el papel que iba a hacer Luis Aguilar lo pasó a Pedro Armendáriz. Luego tenemos El Charro y el Cowboy. Esta película iba a ser un salto
al cine internacional para Pedro Infante, ya que iba a ser su primera película norteamericana trabajando junto con Hollywood. Años antes a Pedro Infante ya le habían ofrecido papeles, películas para que vaya a hacer cine en Hollywood. Sin embargo, él decía que no estaba preparado para tener grandes proyectos y decía que no quería avergonzar a México. Pero en 1957 él ya se había decidido a que sí quería, ya quería internacionalizarse. Entonces en esta película se iba a juntar con un actor de Hollywood que estaba en sus mejores años, el llamado John Derek. Con esta película Pedro Infante iba a alcanzar su salto internacional. Sin embargo, esta película ya no vio la luz. Luego tenemos El que con niños se acuesta. Esta película la iba a interpretar con Lilia Prado de nueva cuenta, como hizo en La vida no vale nada. En esta película Pedro Infante iba a interpretar a un hombre, a un telégrafo que era pobre y se juntó con una persona de dinero en la cual tenía que mantener y solventar. Sin embargo, esta película la volvió a interpretar Tintán. Esta película se estrenó hasta 1959. Sin embargo, esta película no tuvo todo el éxito que hubiese tenido con Pedro Infante. Luego tenemos la de El Museo de Cera. En esta película Pedro Infante iba a interpretar y superando el éxito que tuvo con Los Tres Huastecos. En esta película Pedro Infante iba a interpretar a 7 personajes e iba a cantar a 7 voces. Era el reto más importante para Pedro Infante. Propio Ismael Rodríguez decía que Pedro Infante decía que iba a ser su mejor película, ya que iba a interpretar a un jorobado, iba a interpretar a Benito Juárez, iba a interpretar a Pancho Villa, a Cuauhtémoc, a Miguel Hidalgo, a Morelos, a Juan Diego y por supuesto el último que decía, el mero mero Jesucristo. Esta película iba a ser uno de los retos mayores para Pedro Infante. Sin embargo, no voy a abarcarme mucho en esta película, ya que esta película tiene para hacerse en un video solo. Sin embargo, esta película iba a ser de las mejores que iba a tener Pedro Infante. Ismael Rodríguez estaba en 1957 ya trabajando para el guión de esta película, pero él dijo que le iba a llevar hasta 9 a 10 meses en poder terminar este guión, como fue lo que le llevó Tizoc. Le llevó casi un año terminar el guión. Al terminar el guión, Ismael Rodríguez ya no quiso hacer la película con ningún actor, ya que él decía que ese papel era especialmente para Pedro Infante y él decía que no sentía de que no iba a existir un actor que pueda interpretar ese tremendo papel. Años más tarde, Ismael Rodríguez lanzó unas revistas e historietas para contar cómo iba a ser esa película. La sacó en dibujos animados. Sin embargo, desgraciadamente, esta era una de las mejores películas que hubiésemos querido ver de Pedro Infante, pero pues ya no la pudimos ver. Y estas fueron las películas que Pedro Infante dejó al morir.